de estudios avanzados en prehistoria. Se doctoró recientemente, en el 2018, un doctorado que recibió un premio extraordinario. El título es Estudio endoarqueológico, cadenas operativas de caza y procesado animal entre grupos cazadores y recolectores. Supongo que tendrá que ver algo con lo que va a explicar hoy sobre el Paleolítico inferior y medio. Esa tesis fue, aparte de premiada, publicada en una prestigiosa serie de los trabajos del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, su línea de investigación está centrada en lo que llamaríamos zooarqueología y también en el Paleolítico inferior y medio en la provincia de Cuenca, que es lo que va a versar hoy su charla. Es también director de una empresa llamada Ares, se dedica a arqueología y patrimonio cultural. Recientemente ha publicado, creo, yo que soy un poco de historia antigua, ¿sabes? Soy profesor de humanidades y me especializo en la historia antigua, y creo que esta revista, cuando yo estudiaba, era un POPE, la Quaternary International, donde se ha publicado, supongo que los últimos datos relacionados con lo que nos vas a explicar hoy sobre el Provencio en este periodo del Paleolítico inferior y medio. Yo no digo los números, ya lo sueltas tú, la antigüedad de todo esto. Sí. Es un proyecto que le está dando pues este nivel de publicidad internacional, que está avalado por, bueno, avalado y apoyado económicamente por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación de Cuenca y el Ayuntamiento del Provencio, que le ha permitido también como una salida no solo a nivel científico, de divulgación científica, sino también a lo que llamaríamos la divulgación más popular, más relacionada con los habitantes de la provincia de Cuenca. Ha musealizado diferentes exposiciones relacionadas con todo lo relativo al Paleolítico en Cuenca. Y yo ya solo tengo que agradecerte que nos hables de esta tumba de gigantes, mamuts y humanos en el Provencio, y esto ya está en tus manos. Muchísimas gracias por aceptar la presencia con nosotros y lo que desees comentarnos. Laureano, apaga la cámara, que te vemos fumando, que está prohibido fumar en la tele. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por tus palabras. Bueno, gracias a Juan Antonio, a Juan Luis, a Raquel Cervigón, que es la que siempre me pone en contacto con el programa Saramago y la que me metió en él. Y yo llevo varios años en Cuenca, pues muy contento de participar en él. Y bueno, este año que no ha habido clases presenciales, pues para mí me ha faltado algo. Bien, voy a comentar, voy a compartir la pantalla, ¿vale? Voy a empezar a compartir la pantalla y a poner el PowerPoint. Lo vemos bien, ¿no? Vemos el PowerPoint. Perfecto. Vamos a ponerla. Se ve muy bien. Perfecto. Bien, lo primero que tengo que decir es bien, que mi empresa mi gabinete de investigación de arqueología, ahora se llama Heroica Arqueología y Patrimonio Cultural, y bueno, nos dedicamos a todo, nos dedicamos desde el Paleolítico inferior hasta la arqueología de la Guerra Civil. Perdona, no se ve el PowerPoint. ¿Cómo? Que no se ve el PowerPoint, lo siento. Se ve perfectamente. Sí. Sí que no sé. se ve muy bien. Se ve. Puedes tener algún problema a lo mejor en tu wifi o en algo, porque creo que estoy repasando y 85 personas lo están viendo. Viendo el programa universitario José Saramago 50 Plus, ¿no? Y el título. Perfecto, perfecto. Bien, sí, nada. tranquilo, Santiago, lo estamos viendo. Que no es mi culpa. Vale, perfecto. Nada, pues como decía, me dedico de todo, pero lo que más me gusta, como bien has explicado, es el Paleolítico y el Paleolítico inferior y medio. Mi tesis doctoral va de cazadores recolectores actuales. A mí me encantan el tema de los cazadores recolectores, pero desde muchos años, y en la provincia de Cuenca, Albacete, Guadalajara, en Castilla-La Mancha, llevamos varios años trabajando el tema del Paleolítico inferior y medio, que son todas las comunidades humanas que vivieron en el centro de la península ibérica, hasta justo antes del Homo sapiens, que es nuestra especie. Y bueno, de eso voy a hablar, y os voy a hablar sobre todo del principal de los yacimientos que forman parte de un proyecto de investigación mayor, que es el del Provencio. El proyecto de investigación se llama el Paleolítico inferior y medio en la provincia de Cuenca. Es un programa de investigación que arrancó en 2012, y su punto principal es el que justamente os presento aquí hoy.
prometo a mis alumnos, si hay alguno que se ha conectado, a mis alumnos de Cuenca, que esto, aunque en clase lo hemos visto en años anteriores, lo que vamos a ver justamente hoy va a ser nuevo, novedoso. Lo que no pude contar en clase presencialmente de 2019, porque estaba en proceso de publicación, y lo que hemos hecho este año en 2020. Así que son datos candentes que os ofrezco, digamos, para esta digamos, charla o conferencia. Bien, vamos a entrar en harina. El descubrimiento de lo que es el yacimiento, digamos, del Provencio, el yacimiento del Provencio, no es nuestro, no corresponde, no me corresponde a mí. El yacimiento del Provencio fue descubierto como yacimiento paleontológico, porque solamente se descubrieron restos de fauna en los años 80-90 por geólogos, entre los cuales estaba Alfredo Pérez González, colaborador con nuestro equipo de Paleolítico Inferior y Medio en la provincia de Cuenca, es colaborador, además de una eminencia en el tema de la geología, digamos, cuaternaria, y bueno, en una cantera aparecieron en los años 80 y 90, se estaba empezando a dar ya lo que luego nos llevó a la crisis, ese boom de la construcción, de las infraestructuras, autopistas, autovías, y se estaban demandando arenas, graveras, gravas y arenas para esa construcción masiva, y el Provencio fue pues, muy célebre en la zona del Provencio, también en La Roda, en Albacete, en muchos sitios. Pues bueno, la explotación canteril tuvo mucho auge, y bueno, en una de esas canteras en el Provencio se descubrieron los restos de un mamut, lo que se dijo en ese momento, Mamutus meridionalis, mamut del sur, mamut meridional. Yo creo que no es ese taxón, por lo que luego veremos, sino que es otro mamut posterior, y también de bisonte, sin poder especificar más, ¿no? De bisonte, que son los restos, no sé si veis el ratón, los restos, estos son los de mamut infantiles de mamut infantil, y estos son los restos de diente digamos, de bisonte específico, o sea, sin poder especificar la subespecie o el subtipo de ese taxón, ¿no? Bien, esto fue publicado por Mazo, Pérez González y Aguirre, Emiliano Aguirre, en 1990, es un descubrimiento de los años 80, pues, al lado de algunos restos más en Fuensanta del Júcar, ¿no? Bien, justamente cuando iniciamos en 2012 el proyecto de investigación a nivel provincial, pues desde el Provencio se pusieron en contacto conmigo una de las personas que, oye, pues si yo porque habíamos empezado en la Alcarria, donde no habíamos encontrado ningún resto de fauna, y conversando con él, con José Manuel Triguero, actual concejal de Cultura del Provencio, me dijo que él conocía la cantera donde habían salido los restos de mamut, y que además que a ver si me podía pasar por allí para resolver otras cosas, otras cuestiones, y me llevó a visitar la cantera para ver si se podía iniciar un proyecto de investigación, y efectivamente en la cantera que vemos aquí como el Pinarico, bien, el Pinarico, encontramos además, esta es la cantera, esta es una fotografía de la cantera, encontramos además de haber esos restos de fauna que ya se conocían desde 1980, los años 80, pues encontramos industria lítica. Recorriendo un poco, me llevó a otro pinar, un pinar de su propiedad, y que es en el Pinar de la Vega, de su familia, y encontramos muchas más piezas. De esa forma comprobamos que el Provencio era un sitio muy fértil en instrumentos líticos, en instrumentos de piedra, y que merecía la pena ramificar el proyecto de investigación que habíamos iniciado a nivel de la provincia en este punto, en el Provencio. Bueno, empezamos como un punto más, y la sorpresa fue que esto es 2013, que lo que espero contaros y explicaros hoy en día, que es hoy en día el proyecto, y los datos tan importantes, tan curiosos, tan interesantes, tan cruciales para comprender el comportamiento y la vida de los primeros pobladores de la península ibérica en el centro peninsular. Bien, estos son más restos. Aquí vemos, ahora os explicaré un poco para que podáis ver no solamente piedras, sino que podáis distinguir un poco los tipos de industria que hay y tal. Esto es sílex, todo esto que veis aquí es sílex, la mayoría, y algunas piezas de aquí que son cuarcita, cantos rodados de cuarcita. Estos son nódulos, núcleos de sílex.
Bien, lo siguiente fue pues, iniciar notificado el descubrimiento a la administración, a la Junta de Castilla-La Mancha, a Patrimonio. Se inició otro proyecto de investigación mucho más ambicioso que simplemente la primera visita, que fue la localización de más puntos y más puntos de interés donde pudiesen, digamos, haber industria en el término municipal. Más o menos lo que veis aquí es todo el término municipal. Y como vemos, en esa primera fase de frecuentación de los principales puntos donde había canteras de tierra, minas a cielo abierto de gravas y arenas, es donde encontramos justamente los restos arqueológicos. Es que esas canteras nos sirvieron como ventanas. Es decir, si esta cantera no hubiera estado abierta, no habríamos podido ver esos perfiles de tierra y no habríamos podido ver en esas terreras las piezas ya cribadas. Es decir, que lo que es una cantera vieja la hemos podido aprovechar como ventanas, como catas arqueológicas al pasado en esas primeras fases, porque si no, habríamos tenido que excavar desde la parte alta hasta la parte más baja, que es la más antigua, y donde hasta que ya es estéril arqueológicamente, habríamos tenido que hacerlo manualmente y habría sido totalmente inviable. Bien, pues como vemos, son muy diversos las canteras, algunas de ellas están restauradas como olivares, algunas otras como viñas, como pinares, etcétera. Otras siguen en activo con muy poca intensidad. Daros cuenta que estamos hablando de 2013, estas fotografías 2013-2014, cuando el boom de la construcción, como todos sabemos, explotó la burbuja, ¿no? Estalló la burbuja en la que estábamos. Bien, además de encontrar materiales en superficie, los podíamos encontrar en su estrato, en su nivel. Como vemos aquí, además de mirar los suelos, veíamos los que son los perfiles y veíamos como aquí, si se ve el ratón, se ve un instrumento lítico dentro del perfil, ¿no?, de la cantera. Para que entendamos cómo se forma esto, hay que entender que esto es un río, el Záncara, ahora lo explicaremos mejor, que va aportando, echando tierras, gravas, arenas, es el curso del Záncara, del río Záncara, que va digamos, generando niveles, capas, estratos de arena y gravas. Y claro, como los seres humanos iban allí durante el Pleistoceno, ahora hablaremos de fechas, para no liaros, en un principio, y la gente iba allí a cazar, a recolectar los recursos animales y vegetales que se concentraban en el curso fluvial, ¿no? Y además también tenían a su disposición materia prima sílex, sílex y cuarcita, que podían tallar para hacer las herramientas. O sea que era un punto de mucha frecuentación humana, ¿no? Y prueba de ello, huella de esta frecuentación humana son los cientos, los miles, los millones de piezas líticas que tiene el yacimiento del Provencio. Bueno, esto es un poco lo que pasa, ¿no? Son distintos extractos que van aportando los ríos y las canteras, lo que nos han ayudado esas canteras son a profundizar a los estratos más profundos, que son los que tienen piezas más antiguas en este caso, ¿no? O sea, que de una cosa que puede pensarse como un inconveniente para estudiar un yacimiento, pues en este caso, que el yacimiento es kilométrico, pues nos han ayudado a poder acceder a esas profundidades, a esos puntos más profundos, ¿no? Bien, voy a pasarlo rápido, no os preocupéis, no hay que entender para que veáis los diferentes tipos de instrumentos. Por ejemplo, aquí tenemos piezas de lo que podríamos llamar modo 1, el oldubayense, ¿no? El oldubayense es la primera industria de la humanidad sobre cantos, y también piezas bifaciales, lo que ya os explicaré después por qué no hay muchos bifaces, ¿no? Pero bueno, esto es un bifaz, y luego el resto, lo mayoritario, es lo que llamamos el modo 3 o industria musteriense, que son las puntas Levallois, eso no es importante entenderlo ahora porque no voy a centrarme en hablar de tipologías, pero es la industria que hacen los neandertales. Lo que más hay, más abundantes, son las industrias típicas de época de los neandertales. Bien, además también encontramos en el momento la primera fauna. Esto es un fragmento de hueso, veremos mejores restos de megafauna. ¿Y por qué sabemos que megafauna? Porque tiene un grosor mayor a 4 centímetros. Eso es la caña de un hueso, de una pierna, de una extremidad, el grosor de esa caña, de ese hueso hueco, ¿no? Pues si hemos visto alguna vez un hueso de pollo, de cordero, de una pierna de vaca por dentro, pues es un cilindro. Pues si las paredes del cilindro tienen 4 centímetros de espesor, eso no es una vaca, es un elefante, un hipopótamo, un rinoceronte, uno de esos gigantes de los que vamos a terminar hablando, ¿no?
Bien, bueno, estos son dibujos de la lítica, de la industria lítica, esto es un bifacito, tal. Estos son, digamos, instrumentos musterienses, típicos de los neandertales, pero nada, os pongo estas diapositivas para que veáis la cantidad de restos que en una campaña pudimos recuperar en superficie. O sea, es brutal, es tremendo, es una cosa muy, muy, muy llamativa. Algunas piezas para que se ven mejor aquí en los dibujos, pues os los pongo, en las que se ven los retoquitos, ¿no? O sea, se ven cómo se ha tallado esto y si tuviéramos esta clase, estuviéramos haciendo presencialmente, os habría llevado algunas piezas de alguna investigación de paleolítico que tuviéramos vigente para que pudieseis ver exactamente cómo son y cómo se distinguen las piezas digamos, las piezas de sílex de fractura natural, un nódulo sin tallar por el ser humano, de estas. Estas claramente tienen esos filos aserrados y tal, pero hay algunas otras que son mucho más sencillitas, en las cuales puede existir al ojo inexperto duda, ¿no? Bueno, más piezas, os pongo aquí más piezas, los núcleos de Valois, que son estos, que es el tipo de estrategia que se hace en el paleolítico medio, o sea, en época musteriense de los neandertales. Bien, aquí os pongo esas piezas. Bien, pero no nos podíamos quedar simplemente en prospecciones, en inspecciones del terreno, digamos, desde la superficie del terreno, sino que el siguiente paso, que se inició en 2015, una vez que habíamos comprobado que el yacimiento era espectacular en cuanto a la materia prima, o sea, a materia prima disponible de sílex, de cuarcita, y que ese sílex y esa cuarcita había sido transformado por los seres humanos en instrumentos líticos en una cantidad abrumadora, vimos que era necesario empezar a hacer el siguiente paso, ampliar la resolución, ponerle un aumento más a la lupa. Y ese era el hacer excavaciones. Esto es la excavación, el primer sondeo, el primer corte, también aprovechando la pared de una cantera para facilitar el trabajo, ¿no? Para hacerlo más eficaz, y solamente en este cuadro de apenas 2 metros, estos eran 2 metros por 2 metros por 4 metros, aparecieron también cientos de piezas líticas en la superficie, en cada uno de los estratos. Lo que vemos aquí, que veis 2E, 2D, son los diferentes estratos. El río, el primer estrato del río fue este, luego este, luego este, luego este, luego este, y se fue formando los niveles. Entonces, por eso las herramientas que hay aquí, las que se quedan aquí enterradas, son las más antiguas. Claro, puede haber herramientas antiguas también en los estratos superiores, pero digamos que lo que no puede haber son nuevas en los inferiores, o se quedan selladas. Llegar a lo profundo nos garantiza que estamos encontrando las herramientas más antiguas de toda la secuencia, ¿no? Bien, pues más herramientas, más... En esa fase, ¿veis? Todos estos son los instrumentos que sacamos en los perfiles. Ya no son piezas tan bonitas como las de superficie, porque ya estábamos viendo que podíamos recuperar hasta los fragmentos de haber tallado, no solamente salen herramientas de darle golpear una piedra contra otra, no solamente salen cuchillos cortantes, lascas cortantes, que luego se retocan para hacer herramientas más específicas, sino también hay una serie de desechos, de escombros de la talla, que son interesantes porque nos ayudan a saber cómo gestionaban los seres humanos esa materia prima desde el inicio del proceso productivo, ¿no? De esas herramientas. Y lo que fue muy importante también en ese momento fue hacer dataciones por parte Nacional de Evolución Humana de Burgos. Es una institución a nivel internacional bastante importante, un centro investigador muy especializado, muy específico en lo que es el paleolítico, la prehistoria, ¿no? Y entonces hicimos, no voy a especificar cómo se hacen esas dataciones, porque son bastante complicado de explicar, no es el carbono 14, son análisis que se hacen sobre la tierra, sobre la arena, sobre los cristales de cuarzo, sobre la luminiscencia, la radiación solar, etcétera, el paleomagnetismo, el paramagnetismo, o sea, una serie de procesos son complejos para detenernos aquí. El caso es que, bueno, que esas dataciones nos dieron los estratos inferiores que tenían 800.000 años de antigüedad, y en uno de los más superiores que pudimos encontrar fueron el 40.000. Estamos hablando de que el ser humano en la península ibérica tiene los yacimientos de Orce y Atapuerca, son los que han demostrado los restos tanto de esqueléticos de seres humanos como de instrumentos líticos más antiguos, tienen 1,4, 1,5 millones de años, como 1,4 millones de años, 1,5 millones de años como máximo. En otros puntos de la península ibérica hay yacimientos de 1 millón de años, cercanos al 1 millón de años y tal, y este del Provencio estaría dentro de esas
proximidades de los 0,9, 0,8 millones de años del Paleolítico inferior, con esos 846.000 millones de años de antigüedad en la parte inferior. Y bueno, el 41.000 es una fecha muy importante porque justamente es el año, el milenio en el que empiezan a desaparecer del centro peninsular los neandertales, ¿vale? Que se extinguen, por así decirlo. Así que tuvimos la suerte de poder constatar que teníamos una secuencia completa desde el Paleolítico inferior, desde época del Homo antecesor, del Homo antecesor de la Atapuerca, el Homo heidelbergensis y ya después, hasta época de los neandertales. Y después ya industrias del Paleolítico superior del Homo sapiens, de nuestra especie. ¿Vale? Bien, la datación del CENI es esta, ¿vale? Este es el punto en el que se logró datar. Esos son 41.000 años, está ahí, de aquí para arriba son más de 41.000 años, de aquí para abajo menos de 41.000 años. Este es cuando ampliamos esa cata en 2016 y bueno, se criban todos los, para poder obtener las piezas que habéis visto, se criban todas las palas de tierra que se sacan de la cata, se tienen que cribar y embolsar por estratos, ¿no? Este es, veis, si lo veis bien, no sé si lo veréis por la resolución de la presentación al ser online, pero se ven diferentes capitas que son subestratos de esos lechos del río, esas entradas del río con más fuerza, menos fuerza, que fueron aportando tierra, grava y arena y fueron formando lo que se llama una terraza fluvial, ¿no? del Zangger, ¿no? Bien, aquí se ven mucho mejor. ¿Veis esas subunidades? Pues son justamente como capas, hojas de un libro. Las más antiguas son las de abajo y las más recientes las de arriba. Bien, bueno, pues estos son los planos que hacemos. ¿Veis esto que hablamos de la datación de 41.000, 42.000 años? En ese momento no estaba calibrado del todo cuando hicimos este plano. Y estas son las capas que tienen que tener más de 42.000 años y todas estas las superiores, ¿no? Bien, estos son los instrumentos que salieron en esa campaña, ¿no? Veis aquí muchísimas más piezas, pero bueno, simplemente os las pongo para que veáis el volumen de restos de lo que estamos hablando. Bien, no solamente han sido proyectos de investigación los que hemos desarrollado en el Provencio, también hemos hecho arqueología, digamos, de lo que se hacía antes de gestión, se les llamaba, y no me gusta a mí llamarlo así. Esto es son obras de una bodega cooperativa, sobre todo iba en relación con una bodega cooperativa de los vinos del Provencio, y se tenían que hacer estudios previos para ver la viabilidad de esa obra en una parcela que sabíamos que estaba dentro del área en el que podía haber yacimientos arqueológicos, ¿no? Y efectivamente, aquí están las piezas que salieron en esa parcela, ¿no? Entonces se aprovechó la obra también para poder obtener más datos científicos, ampliar el conocimiento científico que se tenía, ¿no? Bien, esta es la parcela y justamente esto es dentro del casco urbano, ¿eh? Veis aquí, esto es dentro del casco urbano, esto es una nave de uno de los extremos del casco urbano y esto es un instrumento de Siles, ¿no? Bien, pero vamos a dejarnos digamos, de esto introductorio y vamos a lo gordo, los buenos resultados, los que han podido ser publicados internacionalmente, que son los de las campañas de 2019 a 2020, que son las fases 6 a 8. ¿Vale? Bien. Por supuesto, cuando hablo en plural es porque somos un equipo multidisciplinar. Yo soy el director, uno de los directores, junto a mi compañero Miguel Ángel Muñoz García, otro arqueólogo de Cuenca, que era socio mío en la empresa Ares Arqueología y Patrimonio Cultural. Y bien, fue promovido esto, sobre todo estas dos campañas han sido promovidas y financiadas íntegramente por el Ayuntamiento del Provencio. Tenemos que tener técnicos por debajo de los directores, técnicos de campo y laboratorio, y luego otra serie de colaboradores, con gente con responsabilidad y otra gente de colaboradores que fueron en este caso alumnos de un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y universitarios en formación que pudieron formarse en una escuela de arqueología en la excavación de arqueología paleolítica. Vale, además tenemos, por eso digo multidisciplinar, a los doctores Fernando Ivón Cermeño y David Uribe Larrea del Val, que son, digamos, geólogos, para poder comprender cómo fue evolucionando este contexto, la estratigrafía. Y bueno, otros colaboradores fueron el doctor Alfredo Pérez González, que fue este primer descubridor de los restos paleontológicos del Provencio, y luego el Instituto de la Evolución en África, el IDEA,
que son, bueno, dirigido por Enrique Baquedano y Manuel Domínguez Rodrigo. Es uno de los centros de investigación más importantes del mundo en lo que se llama, en lo que respecta a evolución humana, y están centrados y trabajan principalmente en Olduvai, en la garganta de Olduvai, en África, en Tanzania, y han descubierto, pues, por ejemplo, los bifaces más antiguos de la humanidad. Han podido estudiar cosas espectaculares. Visitamos con mis alumnos de hace 2 años, de 2 cursos del programa Saramago, visitamos el IDEA, hicimos una visita privada y se quedaron encantados de lo que se estaba trabajando allí, porque parece mentira que tengamos en España una institución como esta, ¿no? Bueno, por supuesto, todos estos trabajos tienen que ir avalados por expedientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Castilla-La Mancha. Tienen que ir autorizados. Tiene que haber un permiso administrativo, ¿vale? Y luego las piezas, por supuesto, han sido todas entregadas al Museo Arqueológico de Cuenca todos estos años. Este año ha sido todo mucho más pequeñito, por pese al coronavirus también hemos podido excavar. Además de los 2 directores, hemos tenido solamente 2 técnicos en campo por evitar concentraciones de gente, que han sido Miguel Osmasoria en campo y Luciana de Ibanco, la restauradora, que ha sido también la restauradora de 2019 en el laboratorio, ¿no? Restaurando los restos. Bien, vamos a meternos en la línea. Lo que hacemos en los trabajos de campo es esto. Lo primero, las prospecciones. Es simplemente recorrer de forma ordenada con GPS, con planimetría, los yacimientos, las canteras, para recoger los restos. En este caso, aquí hemos encontrado restos de uno de esos gigantes de los que vamos a hablar. Restos de dientes de mamut. Estaban totalmente destrozados. Estos son las terreras de la cantera. Esto lo ha arrancado la máquina excavadora. Se ha dinamitado, lo ha arrancado la máquina excavadora de las paredes y lo ha cribado en una criba gigante y lo ha copiado ahí en unas terreras gigantescas. Así estaban los restos que nos encontramos, los restos de dientes de mamut. Esto que veis aquí son fragmentitos de los dientes de mamut, de los que vamos a hablar dentro de unas diapositivas, ¿vale? Este es el trabajo de los geólogos. Los geólogos lo que tienen que ir es mirando los estratos por estratos, saber si es formación fluvial, eólica, por el viento. Son dunas. Hay un sonido por ahí en un micrófono, no sé si soy yo o... ¿Hola? ¿Había alguna pregunta? ¿Alguien ha preguntado algo? No sé si me... No parece. No había nada, Vale. Sí, es que me ha parecido oír una voz y era... Bueno, no pasa nada, disculpad. Bueno, estos son, por ejemplo, formación fluvial y entre medias, pues el geólogo Fernando Ibón, que fue uno de los geólogos, pues te reconoce y te sabe leer los perfiles de las canteras y sabe que estos perfiles así son dunas. Son, digamos, un momento árido en el cual pues, se han generado dunas al lado del lecho y luego después ha habido un río en este mismo punto, ¿no? Para que veáis que, claro, es que en casi 1 millón de años cambia mucho el ecosistema, ¿no? Y lo que era el cauce fluvial. Bien, esto es el trabajo de campo. Maite, una de las alumnas en formación del curso de la UIM, que están midiendo en campo ya todas las piedras, todas las piececitas, ¿no? Bien, y es que esto es el trabajo del cribado, ¿no? Estar muy pendientes y, bueno, pues una de las cosas que me decían los alumnos y las alumnas era que ellos habían estado en otras excavaciones, en otras tal, y que no habían visto tenido en la mano tantísimas piezas como en el Provencio. Ya habéis visto las diapositivas. Entonces, es una buena escuela para poder aprender porque tocas mucho material, ¿no? Y eso al final es mejor que ver 1000 fotos en un libro. Tocar 100 piezas yo creo que es mejor y darle la vuelta en 3 dimensiones y recuperarlas y saber distinguirlas que ver 1000 fotos en libros, que también es importante. Aquí tenemos a mis chicos y a mis chicas que trabajaron eficazmente y me da pena porque este año no hemos podido hacer presencial con alumnos la excavación y simplemente hemos estado el técnico y los 2 directores ahí en la cata excavando y prospectando en el campo. Bueno, pues aquí tenemos lo que ha sido este año con mascarilla. Hemos tenido que excavar con mascarilla, que no parezca ningún tipo de marcianada, era así o no hacerlo. Y bueno, pues con mascarilla, con distancia de seguridad, pero hemos podido hacer una campaña arqueológica y proyectar más datos del Paleolítico sobre el Paleolítico inferior y medio. Bien, vamos a ver, entonces todo esto en qué se traduce. Voy a haceros un poco una sinopsis de la importancia que tienen el Provencio dentro del contexto de la península ibérica, que hemos descubierto ahí desde 2013.
¿Qué sabemos de cómo se fue evolucionando esta zona, este contexto? Bien, muy importante, todos sabéis dónde está el Provencio, si sois de Albacete, más y Cuenca, por supuesto, todo el mundo sabemos, pero quiero que os quede claro el punto donde está, que es el centro peninsular. Esto es muy importante por lo que os voy a contar al final, en las conclusiones, ¿vale? El centro peninsular de la península ibérica, ¿no? Bien, esta línea que vemos aquí es el Záncara, y esta es la confluencia con el Rus, ¿vale? Este es el Rus y el Záncara, y confluyen aquí. Como vemos, este es el plano geológico, este es el Provencio, este es el pueblo del Provencio. Como vemos, este plano mixto entre geológico y, bueno, y un poco con accidentes actuales, ¿no? De carreteras y tal, todos estos estratos que se ven por aquí, no quiero tampoco que lo sepáis leer, pero simplemente deciros que todos estos son el paleocauce, el antiguo cauce del Záncara. El Záncara era un antiguo río que tenía, pues, ramificaciones, digamos, meandros, era como si fuera una tela de araña, ¿sí? Por así decirlo, tenía como raíces, era como reticulado, como raíces, ¿no? Como si tuviera raíces y reticulitas, ¿no? Entonces, se extendía mucho en el paisaje llano que hay entre el Provencio y la Roda, bueno, la llanura de Manchega, Fuensanta de Júcar y tal, se movía mucho el río y iba aportando todos esos estratos que os he ido explicando en los perfiles de las canteras, los iba esparciendo y desparramando por muchos sitios. Era un punto de concentración de animales brutal, porque no era un único río, no era un único hilo, no era la línea que hoy conocemos solamente, que es esta, sino que eran muchos canalitos que tenían, pues, un bosque alrededor en determinadas épocas, porque, como habéis visto en las dataciones, fueron cambiando el clima, la temperatura, etc. Bien. Lo que hemos podido ver y comprobar es que tenemos la secuencia completa. Entre el Pinarico, que está aquí, y el Pinar de la Vega, que está aquí vimos la datación de 41.000 años, pero en estratos superiores, claro, por aquí hay más de menos de 41.000 años, esto es la actualidad, por así decirlo. Entre la actualidad y el Pinarico, el fondo de la cantera que más corte y más profundidad nos daba, pues vimos que estaba la secuencia completa de 800.000 años sin interrupción. O sea, todos los estratos que hay entre ese 800.000 y entre la actualidad tienen industria lítica en el interior. Es decir, que fueron ocupados recurrentemente por comunidades humanas durante millones de episodios de caza y recolección. Fueron ocupados, esa zona fue ocupada por comunidades, por bandas de cazadores-recolectores desde el Homo antecesor, ese Homo antecesor definido en Atapuerca, el Homo heidelbergensis, también muy importantemente representado en Atapuerca, hasta el Neandertal, ¿no? Y luego ya con la llegada del Sapiens arriba, de nuestra especie actual, de la humanidad, digamos, actual. Eso es importantísimo, porque es que tenemos un libro completo de prehistoria desde el Paleolítico inferior hasta el Paleolítico superior en los estratos, esos estratos son niveles del Provencio. Y esto no suele pasar en todos los sitios. Esto no, ya veremos algunos ejemplos después, por ejemplo, pasa en Jarama, en Madrid, y en otros puntos, en Guadalajara y tal, en ciertos yacimientos muy puntuales que se conocían, pero no teníamos, digamos, en la provincia, en esta zona, no teníamos ningún libro de prehistoria tan amplio, ¿no? Bien, esto es lo que os decía antes, ¿no? Estas son las dataciones y, como veis, entre medias, estos son la temperatura en julio, cómo son cálculos a través del polen. Esto también es bastante complejo de explicar por una charla así miscelánea, pero bueno, simplemente que sepáis que se puede calcular la temperatura más o menos que hacía en los milenios del pasado y vemos cómo fluctúa, ¿no? Esas comunidades humanas que vivieron en el Provencio vivieron momentos muy fríos, momentos muy cálidos, vivieron excepciones, vivieron momentos muy cálidos, incluso más cálidos que los que hemos podido conocer nosotros, y momentos templados. Nosotros lo mismo vivimos en el Holoceno, en una etapa templada, ¿no? Y esto es lo que es la explicación, ¿no? de esos niveles geológicos del Provencio. Bien, y en ese libro de prehistoria teníamos esas herramientas modo 1 que llamamos oldubayense, es que no me gusta hablar de oldubayense porque eso es en Olduvai, ¿no? Es lo que y el achelense es en Francia, ¿no? Entonces, por eso prefiero explicar modo 1, modo 2, modo 3. La industria del Paleolítico inferior, el modo 1, el modo 2, el modo 3, el Paleolítico medio. Esas puntas Levallois, esas lascas Levallois,
todo esto es típico, muy típico de los neandertales. Son esos bifaces, esto es anterior, estos son esos bifaces, esos grandes formatos, que no hay muchos, y esos bifaces nunca son muy grandes porque no hay tampoco nódulos de sílex muy grandes en el Provencio. Y estos son el modo 1, simplemente son cantos trabajados en los cuales se extraían lascas para hacer, digamos, instrumentos cortantes con los cuales procesar plantas y, por supuesto, animales, ¿no? Bien, lo que os decía es que el Provencio nos ha permitido tener estadísticamente tantos miles de piezas estudiando esas estrategias, todo lo que hacían los neandertales, cómo se enfrentaban a esos núcleos en el Pinar de la Vega, por ejemplo, es lo que hemos leído. Los núcleos que tenemos en el Pinar de la Vega, esos nódulos que tenemos de sílex, son muy pequeños y muy irregulares. Y el sílex no es muy bueno. Entonces tenían que hacer las estrategias que en otros yacimientos de Europa, por ejemplo, vemos sobre núcleos más grandes, que es la estrategia Levallois o la discoide, o la tipo quina, sobre elementos más grandes, pues la tenían que hacer sobre nucleitos. ¿Ves? Estos nucleitos de aquí tienen apenas 4 o 5 centímetros de diámetro, son muy pequeños, es relativamente muy pequeño. Pues aún así, fijaos, haciendo este tipo de estrategias, así minimalistas, lograban sacar muchas, decenas de lascas, decenas de cuchillitos, de puntas, con los cuales hacer sus herramientas. Eso es muy chulo, porque lo que nos está diciendo es que que podían adaptarse a una materia prima tan pobre como la que tenía el záncara en diferentes momentos. No tan pobre, porque luego hemos visto en otros puntos que hay núcleos un poco más grandes donde se puede hacer unas estrategias, digamos, musterienses, típicas del musteriense, del modo 3, más, digamos, de libro y más, digamos, de serie, ¿no? Más, digamos, más estereotípicas. Bien, aquí tenemos estos materiales, estos núcleos que os decía, y esto es lo que os hablo, esto es la estadística que os explicaba. Lo que hemos medido son si esas piezas vienen de esos núcleos, viendo qué tipo de materia prima hay disponible en el terreno, y luego qué tipo de instrumentos y qué tamaños tienen los instrumentos tallados finalmente, tanto los núcleos a medio explotar como los instrumentos, los útiles ya elaborados, ¿no? Bien, y esto es al final, porque he hablado mucho de seres humanos, pero vamos a hablar de los gigantes que convivían con esos seres humanos. Bien, la restauradora Lucía Hernández de Ibanco, también parte parte eventual del equipo de Heroica, de mi gabinete actual, y miembro de los equipos del IDEA, del Instituto de Evolución en África, de esta institución que os he explicado tan importante a nivel internacional. Se le llevaron al IDEA, se recogieron esos fragmentitos que habéis visto esparcidos por el terreno, por esas terrenas del Pinarico, y los logró hacer el puzzle, restaurar y consolidar hasta poder reconstruir, digamos, medio molar. Aquí tenemos solamente medio molar de mamut. Y esto es un molar de caballo, ¿vale? De caballo del Pleistoceno. Ahora hablaremos más específicamente de cada uno de estos restos. Bien, en 2020 hemos recuperado más restos de ese molar y, por ejemplo, estamos deseando poder reunirlos, porque seguramente este fragmento que vemos aquí en pantalla sea el que le falta aquí a este diente, ¿no? Bien. Es que esto es lo que se le entrega a la restauradora. Este es el puzzle. Estos son los fragmentos digamos, de dentina, estas laminitas, y el cemento dentario que hay entre medias, ¿no? Esto, así no se puede distinguir el tipo de mamut. Es imposible saber el animal, qué tipo de mamut. Sabíamos que era de un Elephantidae, ¿no? Que se llama Elephantidae, de los elefantes, de un orquídeo, ¿no? A ver cómo lo digo, pues digamos el grupo común el que pertenecen elefantes y mamuts, ¿no? Sabemos que es eso y no un diente de rinoceronte, se podía ya vislumbrar y dilucidar simplemente viendo los fragmentitos, para los que somos zooarqueólogos, pero no podíamos, digamos, determinar la especie concreta de ese taxón, de ese animal, ¿eh? Entonces, bueno, pues al final aquí os he puesto, esto es que se puede ver en internet, hay diferentes tipos de mamut, diferentes tipos de elefante, además del elefante, además de mamut,
la península ibérica había diferentes tipos de elefante. Por el rango cronológico que barajábamos, podía ser el Paleoxodon antiquus, que es el elefante antiguo, que se vive en Torralba y Ambrona, en los yacimientos sorianos en Torralba y Ambrona, que está muy, muy representado ese animal. Pero también podía ser, pues, diferente mamut. Se había identificado por Alfredo Pérez González, Aguirre y Mazo, habían identificado los restos de mamut infantil como Mamutus meridionalis, mamut meridional. Pero ese animal pues es un poco más antiguo de lo que teníamos nosotros en el rango cronológico. Luego está el famoso mamut lanudo, el mamut lanudo este que estamos acostumbrados a verlo, que es ese digamos, también podía ser, ¿no? Por el rango cronológico que manejábamos. ¿Por qué al final hemos decidido definirlo como Mamutus trogonteri? Mamutus trogonteri, mamut de la estepa, mamut de la estepa. Mamutus trogonteri es el nombre científico, mamut de la estepa. Pues por estas razones. Al final esto no simplemente es porque yo lo digo, sino que hay que buscar una argumentación para poder atribuir a la especie, ¿no? Esos restos de la especie. Mira, pues lo primero, el Mamutus primigenius o mamut lanudo vivió en Eurasia, entre Europa y Asia, entre los 150.000 años y los 8.000 años. Es un animal que convivió con el Homo sapiens y por eso está pintado incluso en el arte rupestre, ¿vale? Bien, el mamut trogonteri, sabemos, por otros yacimientos, que tiene entre 600.000 y 300.000 años. Este parece que nos encaja mejor en el rango que tenemos en el Provencio, que son entre 800.000 y hasta la actualidad, ¿no? El Mamutus meridionalis, en cambio, lo que pasa con el Mamutus meridionalis, lo que pasa es eso, que vivió en la península ibérica entre 2,5 millones de años y los 1,5 millones de años. Es muy difícil que sea este mamut porque lo que tenemos debajo de los 800.000 años de antigüedad en el Piñarico, en la cantera donde ha sido rescatado, son areniscas, roca arenisca, en la cual no pueden haber estado presentes esos restos. Así que sabemos que los restos tienen un rango máximo de 800.000 años. Entonces, por eso nos encaja bien son descendientes uno de otro, entre Mamutus trogonteri, Mamutus meridionales, que es el más antiguo, Mamutus trogonteri y Mamutus primigenius, por lo que dicen los zoólogos, los paleontólogos que se han, digamos, especializado en estos animales extintos, en estas especies extintas, son un linaje, digamos, de descendientes, de ancestro y descendiente. Pues parece que son el individuo intermedio entre Mamutus trogonteri y Mamutus meridionalis, que está en ese rango intermedio. Sí que no sabemos que no es digamos, elefante antiguo. Un elefante y un mamut no es lo mismo, aunque tengan trompa y colmillos. Es como un zorro, es una exageración, esto se está grabando y que no me oiga ningún biólogo, por supuesto, ni ningún zoólogo decir esto, pero esto simplemente es una analogía que voy a hacer para que se entienda. No es lo mismo un perro y un lobo, un perro y un zorro, un lobo y un zorro no es lo mismo, un elefante y un mamut tampoco, aunque se parezcan, aunque sean digamos, animales dentro de grupos muy cercanos, ¿vale? Bien, entonces hemos concluido al final que son, comparando por la cronología, que tenía que ser un Mamutus trogonteri. Y luego, cuando lo comprobamos con los restos de elefante, los dientes de elefante, de Mamutus trogonteri, o de mamut antiguo, etcétera, y tal, esto es una captura directamente de imágenes Google, ¿vale? Cuando lo comparamos con esto, vemos efectivamente que por el número, este es el resto, no está entero, pero el número de láminas y la evolución de las láminas, en vez de ser un mamut lanudo que tiene muchísimas más láminas, o un Mamutus meridionalis que tiene muchas menos láminas, pues como tenía un rango intermedio entre el primigenius y el meridional, pues sabemos que también corroboramos por el resto, al haberlo reconstruido, que teníamos ese gigante. Vale, este gigante, aquí tenemos comparativa de diferentes elefantes. El uno, Mamutus primigenius, ¿no? Que este es el elefante, el mamut lanudo, ese al cual convivió con neandertales y con seres humanos con nuestra especie. Aquí lo tenemos
es mucho más pequeño que el Mamutus trogonteri, que es el más grande al final, o sea, es el gigante más grande de todos los mamuts que han habitado en el Pleistoceno, eso sí, en la península ibérica. El Primigenius, el meridionalis es el mamut del sur, el mamut meridional, que es este. Luego hay aquí otros mamuts americanos y tal. Y aquí tenemos el elefante africano y el elefante indio, que son mucho más pequeños. Bien, os he hecho justo antes de la conferencia como veía que esta se entendía menos, para que os hagáis una idea, una comparativa, os he hecho aquí un dibujo yo, en el cual se ve el mamut trogonteri, el elefante africano actual, y el Homo heidelbergensis, que sería el que conviviría con este gigante, con el mamut trogonteri, ¿vale? Bien, vamos a cambiar de animal. No es un gigante, pero bueno, oye, es un animal grande, ¿no? Es el diente de caballos. Es complicado, digamos, establecer qué tipo de caballo, porque caballo del Pleistoceno, caballo salvaje, salvaje, no domesticado y luego asilvestrado, que es lo que conocemos hoy por caballo salvaje, sino caballo prehistórico, el que vivía salvaje en Eurasia. Es difícil saber la subespecie de la raza, el subtipo de caballo, simplemente por un molar, que es lo que tenemos. Lo que sí que sabemos es que no es un hiparión, ¿no? Que son otro tipo como lo que os decía, la diferencia entre caballo, entre mamut y elefante, pues entre hiparionino y equino, ¿vale? Sabemos que no es un equino, un hiparionino, porque veis, los hiparioninos tienen esto, que este es el diente, esta es la parte de la vista oclusal de la cara de masticación de ese diente. Esto Santiago, que tenemos aquí. Santiago, perdón, ¿estás pasando diapositivas? No. Perdón. ¿Veis el ratón? ¿Veis el ratón? Sí, ¿Veis el ratón? Sí, está en la diapositiva, la que se ve, la de mamut para el de Dodson. ¿Se ve esa? Sí. Sí, se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí. Pues ahí se ha quedado. Pues entonces yo estoy pasando. Voy a hacer una cosa, voy a dejar de compartir, ¿vale? Y vuelvo a compartir a ver si lo podemos reestructurar esto, ¿vale? Un segundo, ¿eh? Vamos a ver. Gracias por avisar. Vamos a ver. Ahora vamos a volver a compartir, ¿vale? Compartir y me decís si se ve la siguiente ahora cuando os diga, ¿vale? Bien, ¿me estáis viendo el ratón? ¿Veis que me muevo las cosas? Sí, la vemos. Vale, ahora se ve esto, ¿no? Perdón, pues mira, vuelvo ahora sí que ha pasado, ¿eh? Lo que decía, vale, pues es que justamente voy a disculpar, voy a repetirlo un poco más rápido, ¿vale? Pero esto es lo que os decía. El 1 es el Mamutus primigenius, el mamut lanudo, ¿vale? El mamut de tal, es el que vivió con neandertales y con el ser humano actual, ¿no? En el Paleolítico medio y el Paleolítico superior, ¿vale? Este es el 2, es el Mamutus trogonteri, ¿vale? El que tenemos representado en el Provencio, y que es el más grande de todos los mamuts. Y este es el 3, el que se decía que podía ser Mamutus meridionalis, pero que es mucho más antiguo de lo que tenemos en la estratigrafía del Provencio, así que por eso lo he descartado. Y aquí tenéis pues los loxodonta, bueno, el elefante africano, ¿vale? No, aquí no es el elefante indio, son los africanos solamente. Solo que hay un animal los tipos más grandes y los más pequeños. Aquí lo tenemos, ¿vale? Digamos que es bastante más pequeño. Como no quedaba claro, que es lo que estaba diciendo, os he hecho esta lámina, ¿vale? Mamutus trogonteri, que es el que tenemos en el Provencio, que podía superar los 4 metros hasta la cruz, hasta los hombros, que se llama aquí, y el elefante actual que tiene 3,5, 4, 4 es muy difícil que lo tenga el elefante africano actual. Y aquí tenemos el Homo heidelbergensis, que es el que vivió con el trogonteri, con el trogonteri. Bien, no sé si me habéis dejado algo en el camino de lo que he explicado antes sin diapositivas, pero bueno, creo que se ha comprendido y se ha entendido. Bien, y aquí está el caballo, lo que os decía del caballo, ¿no? Los hiparioninos y los equinos, ¿vale? Lo que os decía, esta es la vista oclusal,
digamos, del diente, por aquí donde se mastica, ¿no? Del molar que hemos recuperado y restaurado en el Provencio. Y veis aquí esto, que es el bucle, el loop, el protoloop. Si fuera un hiparionino, del tipo hiparionino, estaría unido. Y no, lo que sí que tenemos es... Luego hay otros rasgos que nos dicen que de todas las especies que pueden ser de Equus caballus ferus, ¿no? Del caballo salvaje, por así decirlo, eurasiático, este tipo de pliegues que tiene aquí, los equinos actuales no lo suelen tener. Así que digamos que puede ser una especie de las más antiguas de caballos. O sea, no tienen que ser por qué ser de las del Paleolítico superior, sino que puede ser de pleno Paleolítico medio, incluso de inicios del Paleolítico, de finales del Paleolítico inferior, ¿vale? Bien, en este año, en 2020, hemos encontrado otras dos cosas mucho más importantes. Hemos visto que hay otras áreas del Provencio, ampliando las prospecciones, que eso que os he explicado de una materia prima muy pequeñita puede... Que limita mucho o condiciona mucho cómo tienen que hacer las estrategias de talla. Hay otros puntos, hay otras zonas, como por ejemplo, si recordáis las diapositivas anteriores, como la zona de los marines, ¿no? Que es una de las por donde el Záncara hubo un tiempo que también se desviaba, ¿no? Y tenía un segundo cauce, un cauce luego que confluía en otra parte, ¿no? Pues ahí hay material de sílex de muchas mayores proporciones. ¿Veis aquí? Si veis la escala, pues permite piezas mucho más grandes. Estos son los núcleos que hemos encontrado allí y tal. Entonces, seguramente a las próximas campañas nos centremos más también en la zona de los marines para ver en un mismo sitio, en un mismo complejo arqueológico, dos tipos de comportamiento tallador por parte de las comunidades humanas. Eso es muy interesante, porque ya no solamente tenemos un libro de prehistoria del Paleolítico, tenemos dos libros del Paleolítico el mismo, digamos, ya es una biología, tenemos que tener una trilogía. Y además de estudiar gigantes, este año hemos recuperado almejillas de río, que son parecidas a las almejas actuales, muy chiquitinas, las almejas de río actuales, pero claro, estas las hemos encontrado enterradas a 2 metros de profundidad en esas canteras, en esos perfiles de cantera, en esas estratos en excavación, está en excavación y está en prospección, pero esta la hemos sacado de uno de los perfiles. Así que sabemos que tienen eso, decenas de miles de años, incluso cientos de miles de años, esta almeja de río. Son de tipo corvícula, no sé si habéis visto en prensa que pone que ha vuelto a invadir lo que se llama almeja asiática, ¿no? Digamos, almejas de río que vienen de Asia, que han vuelto a invadir la península, que han invadido la península ibérica y parte de Europa, ¿no? Que se consideran especie invasora. Bueno, pues es la misma especie que había hace, yo qué sé, 60.000 años en el Provencio. O sea, que esa especie, lo que pasa es que existía ya en la península ibérica, se extinguió, se quedó solamente recluida en Asia y ahora, por circunstancias actuales de la globalización, de especies invasoras, etcétera, ha vuelto, o sea, pero que ya estaba ese tipo de Corbiculidae, estaba ya en la península ibérica, en el Provencio. Así que os he hablado de gigantes, de esa tumba de gigantes, pero también, bueno, de esta fauna más pequeña, más pequeña, que tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque los animales grandes son más resistentes a los cambios climáticos, pero digamos que la microfauna, ya sean ratoncillos o ya sean topillos, sean sapos, sean peces del río, sean almejas, son muy sensibles a los cambios de clima. Si las condiciones climáticas cambian, si las condiciones del río cambian, también cambia el tipo de microfauna, de fauna más pequeña. En este caso, las almejas son un bioindicador. Bueno, en este caso, al no haber determinado, puede ser un clima templado, no podemos saber exactamente los grados. En otros, cuando hay colecciones mucho más grandes, se pueden saber incluso los tipos de grados en los que viven estas especies. Pero bueno, un clima templado y el estrato en el que estaba, que eran unas arenas, estas almejas solamente viven en arenas, o sea, en aguas tranquilas. Entonces sabemos que el punto exacto en el que fueron recuperadas, pues era muy próximo al punto donde murió y donde se extendió la valva, y que, bueno, pues efectivamente nos coincide con un poco la interpretación arqueológica y geológica que teníamos sobre ese horizonte en el Pinar de la Vega, ¿vale? Bien, en la fase 7, porque la fase 6 era la de 2019 y la fase 8 ha sido la actual, la de 2020.
Vale, pero la fase importante, la fase 7, ha sido pues esto, un control arqueológico dentro de unas obras de una depuradora de esta cooperativa de Nuestra Señora del Rosario, en la cual, bueno, pues veis esas obras, que no es una cantera, son unas obras para una depuradora y una serie de elementos para la producción de vino, pues nos ha ayudado a, fijaros, a profundizar 4 metros, a obtener una nueva cata arqueológica en otro punto diferente. Es muy importante que todas las obras encima del yacimiento se pueden realizar. Que el yacimiento arqueológico del Provencio exista desde el norte del término municipal hasta el sur del término municipal y que exceda a otros términos municipales aledaños, ¿vale? Coincidiendo con el curso del Záncara, pues significa que no se pueden hacer obras en una tercera parte del término municipal. No, simplemente que esas tienen que tener un control arqueológico para que puedan ser aprovechadas de alguna forma para obtenerse un rendimiento científico. Y es lo que estamos haciendo con el Ayuntamiento del Provencio, justamente en varios expedientes ya de obra, ¿vale? Bien, esto es un dato curioso, incluso salió en prensa. No solamente es una cosa que las obras actuales hayan incidido sobre los yacimientos arqueológicos, esto es una cueva de vino actual, etnográfica, actual me refiero, si lo miramos relativamente comparada con la prehistoria. Esto es una cueva de vino, una de las cuevas de vino. Estamos estudiando el Provencio subterráneo, estamos estudiando las cuevas de vino, las cuevas domésticas, etnográficas, debajo de las casas tradicionales, de la arquitectura tradicional popular del Provencio, y como esa cueva había bajado tanto, había llegado a un estrato fértil en industria lítica. Y ahí tenemos un cuchillo, una lámina musteriense, un cuchillo de los neandertales que estaba en el suelo de una cueva del siglo XIX, del siglo XVIII, XIX, posiblemente, ¿no? Construida esa cueva artificial para conservar casas. O sea, por eso es importante que cualquier obra puede desvelarnos, nos puede dar elementos arqueológicos, sean fauna o sean instrumentos de piedra. Pero antes de terminar, y ya no me queda poco, las labores de los arqueólogos no terminan en descubrir y en que se queden en informes, en los informes que se entregan a patrimonio, en las piezas que se entregan al museo, no tiene que quedar ahí, ¿no? Es obligatoria la tarea de difusión. Difusión a nivel. Bueno, esta es una revista del pueblo que se hizo de los primeros pasos de la investigación, ¿vale? De nuestro entorno, nuestra historia, una revista que se editó allí en el Provencio. Estos son las actas de un congreso que hacemos justamente también en el Provencio. ¿Vale? Estos son las siguientes actas para actualizar los datos de la campaña. Y esto es un congreso que se hizo de cuaternario, que se hizo en 2019 en Bilbao, en el cual se tuvieron cita pues, varios expertos, digamos, sobre el cuaternario, sobre el Pleistoceno, sobre el Paleolítico, entre otras especialidades de geología y de otras disciplinas. Y bueno, pues ahí publicamos los primeros resultados, sobre el Provencio, ya en serio, y ya una vez que teníamos datos muy confirmados y muy masticados, digamos, 6 años después de haber iniciado los primeros pasos. Y bueno, este es digamos, el artículo más importante que hemos hecho, que es en la revista Cuaternario Internacional, que es una revista de impacto internacional, se ha publicado en inglés y ha puesto el Provencio, digamos, dentro del mapa de los yacimientos paleolíticos de la península ibérica y del occidente europeo, ¿no? Dentro de la evolución humana, dentro de eso. Así que, digamos, esto avala, esto prueba la importancia del yacimiento y no la ilusión con la que lo estoy contando, que, bueno, eso sí, yo os digo muy ilusionado que es importante, pero creo que se ha demostrado y se ha avalado porque estas revistas tienen un sistema de revisores que te ponen muchísimas pegas y tienes que explicarlo todo muy bien, y todos estos resultados que os estoy resumiendo aquí pues son los que han tenido cabida ahí en la revista de Cuaternario Internacional, ¿no? Bien, además, no solamente hay que quedarnos a nivel, digamos, por así decirlo, a nivel científico, sino que hemos hecho exposiciones
desde unas primeras exposiciones así mucho más provisionales, ahí digamos, con mesas, con telas encima, enseñando las piezas del momento o reproducciones que había tallado yo para que la gente viera cómo se fabricaban los útiles del Paleolítico y una serie de carteles. Aquí tenemos algún interactivo, algún vídeo, ¿vale? Para qué servía la industria lítica, sino que hemos ido evolucionando ese primer germen en el Provencio y hemos generado lo que se llama un aula didáctica, ya con maquetas, con reproducciones de cráneos. No son cráneos verdaderos estos, son para la comparativa entre un Homo sapiens y el Neandertal, para explicar prehistoria, ¿no? Explicar qué tipos humanos, ¿no? Y aquí para que vea la gente un poco cómo era el río meandriforme y tipo Braided, que se llama, del Provencio, con el Mamutus trogonteri ahí bañándose en el río y viviendo, ¿no? Bien. También hemos hecho labores didácticas, esto para hacer un vídeo interactivo, hemos, digamos, disfrazado, vestido, recreado a dos personas, a dos actores, como Homo heidelbergensis, para que vieran un poco en qué consistían, cómo vivían y cómo eran y cómo actuaban, digamos, en 3 dimensiones en vídeo. Dentro del centro de esa aula didáctica hay un vídeo que proyecta a estos dos actores trabajando la piedra y la madera, ¿no? Bien, este es el centro es el aula didáctica, no es un centro de interpretación, es más bien una aula didáctica donde se explica prehistoria, ¿no? Y poco a poco lo hacemos crecer, estamos muy orgullosos de ello porque al final, pues poco a poco lo vamos viendo crecer y la gente se entera mucho mejor de lo que era la prehistoria y cómo eran, y sobre todo el público infantil y juvenil, digamos que atrae mucho más con dibujos de reconstrucciones y recreaciones que simplemente hablándoles encima haciendo una charla magistral, ¿no? En clase o en tal. Bien, son reproducciones. Estas reproducciones las hemos hecho yo, en la que pues, incluso explicamos esas puntas musterienses, esto que os he hablado de musterienses en modo 3, ¿no? Cómo iban enmarcadas como punta de lanza, ¿no? Y cómo podían ir con cuerda o con tendones engastadas a un palo, que hay constancia de, no esta la del Provencio, porque están muy deterioradas, pero en otros puntos, el musteriense, las puntas levaluadas que se llaman, sabemos que iban enmangadas de forma pues, análoga o similar a esta, ¿vale? Bien, está la exposición el nombre de la tumba de los gigantes, que tiene esta conferencia, viene de la exposición justamente que hicimos eventual de esas piezas originales. Estos sí que son piezas originales, esas piezas antes de entregarlas al museo, pues siempre procuramos enseñarlas a la gente del pueblo, a gente que quiera venir a verlas, a ver esas piezas in situ, ¿no? Este año evidentemente no ha podido ser. Aquí tenemos nuestro diente de mamut, de Mamutus trogonteri, reconstruido, y el diente de caballo, y ahí tenemos, bueno, lo que son los nódulos, esos nódulos guarrindongos que os he dicho que teníamos en el contexto geológico del Provencio. Pues aquí los tenemos, ¿no? Bien, está la afluencia de público que viene a verlo, y además hacemos siempre, con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, hacemos un ciclo de conferencias con trabajos internacionales en los que se habla de Old Dubai, que se habla de Tanzania, se habla de proyectos de diferentes partes de la península ibérica, con gente, algunos de los mayores expertos españoles que tenemos a nivel mundial. Pues siempre hacemos en el Provencio una charla en la cual también algunos alumnos, como aquí Miguel Osma, pueden presentar póster, algunos investigadores noveles o que están en formación pueden presentar algunas de sus primeras investigaciones. Y bueno, pues aquí tenemos a Enrique Baquedano, que es el director del Museo Arqueológico Nacional y uno de los directores, junto a Manuel Domínguez Rodrigo, del IDEA, una de las figuras más importantes a nivel también mundial y nacional sobre la investigación del Paleolítico inferior y medio, la antigua directora del Museo de Cuenca. O sea, es un momento donde tenemos cita muchos de los investigadores, y podemos pasar una semana lúdica. Este año la hemos tenido que hacer, en vez de ir reunidos, online, ¿vale? Como la conferencia que estamos haciendo ahora mismo. Y sobre todo, pues sobre todo han venido siempre muchos niños de institutos de la zona, de colegios y institutos de la zona. Eso he tenido que poner por el tema de que son menores de edad, la estrellita esta que les pongo delante. Pues bueno, pues yo ahí les enseño a tallar, a cómo se talla, cómo son tal, y ahí vemos para qué sirve el aula didáctica del Provencio, que poco a poco nos está haciendo montar el ayuntamiento del Provencio. Bien, pero importante. Quiero que os quedéis simplemente, antes de daros la palabra, con 4 flasazos. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante el Provencio? Esto tarda muy poco, porque
creo que ya no os tengo que convencer de nada, habiendo visto todas las diapositivas que habéis visto en estos minutos, en esta hora que llevo hablando. Justamente ahora yo creo que se cumple bien, tenemos otro ejemplo más que corrobora el poblamiento continuado de la península ibérica. Había un debate bastante obsoleto, por ejemplos como el de Provencio, en los que se decía que, salvo el caso de, por ejemplo, Atapuerca o alguna zona de Madrid, etcétera, que el centro de la península ibérica, el centro estaba poblado de forma discontinua y sobre todo el interior estaba bastante despoblado. Era la costa la que tenía el poblamiento más importante. Entonces, el Provencio es un sitio, como se ha demostrado, en el cual desde el 800.000 hasta la actualidad tiene instrumentos líticos de las diferentes comunidades cazadoras recolectoras que han existido en el occidente europeo. Es decir, el centro de la península ibérica ha estado poblado de forma continuada y el Provencio es otro de los puntos, como Atapuerca, como las terrazas del Jarama y el Manzanares, en Madrid, en Henares, también en Madrid y Guadalajara. Es un punto que demuestra que obligatoriamente estuvo poblado de forma continuada, porque tenemos una secuencia continua, ¿vale? Y que el interior estuvo intensamente poblado. Que no es una población residual, eventual, esporádica, sino que aquí estamos hablando de que para poder hacer los millones de piezas que hay en la estratigrafía del Provencio, han tenido que pasar, es que es espectacular, a mí se me ponen los pelos de punta, estamos hablando de millones de vidas humanas que han sido responsables, de hombres y mujeres, tallando piedra para hacer actividades de caza y recolección y de procesamiento de animales y vegetales. Y la huella es inequívoca, está ahí. Hay que ver no solamente piezas, sino los millones de vidas que ha habido detrás de esas piezas, esos episodios que ha habido de gente, miles de vidas, millones, cientos de miles que han sido responsables de esa industria. Además, tenemos uno de los yacimientos más antiguos de Castilla-La Mancha. El equipo del CENIE, ¿vale? Del CENIE de Burgos, dirigido por la doctora Davinia Moreno, confirmante en algunos de esos artículos que os he puesto, dató este yacimiento y también otro dentro de nuestro proyecto del Pino, de nuestro proyecto del Político Inferior y Medio en la provincia de Cuenca, el Pino en Carrascosa del Campo. Ese dio más cercano al 1.000.000 de años y este 800.000 años. Son las dos fechas absolutas de dataciones por ESR, ¿vale? Más antiguas que hasta la fecha se conocen en Castilla-La Mancha. O sea, tenemos uno de los yacimientos más antiguos de Castilla-La Mancha, es el Pino y el Provencio. Además, tenemos en el otro punto, en el otro extremo de la estratigrafía, tenemos piezas para ver el comportamiento humano en ese final de los neandertales, que en el centro de la península ibérica se sabe que está en torno al 42.000, en torno a hace 42.000, 41.000, 40.000 años, ¿vale? Además, pues todo lo que os he dicho es que es importantísimo, se puede ver, como hay tantísimas piezas, ver el comportamiento, no están in situ como una cueva, están alteradas, removidas por un río, ¿vale? Están removidas por el río y luego sepultadas por el río, que las han conservado. No es como en las cuevas donde cayó la pieza, posiblemente es donde lo recuperamos los arqueólogos, pero aquí hay tantísimas piezas que nos permiten hablar del comportamiento humano a una muy importante resolución. O sea, que si excavamos en el Provencio siempre vamos a tener buenos resultados para saber cómo se comportaba el ser humano. Aquí os he puesto el ejemplo de la adquisición de materia prima y la adaptación de la materia prima que existe a esas estrategias de talla para poder utilizar. Hay muchísimas más conclusiones que se pueden sacar, que yo creo que no tenemos ni tiempo pero que no tenemos tiempo de extender, porque yo me podría tirar hablando horas y horas y horas sobre el Provencio y tal, pero bueno, espero poder contarla poco a poco y que la veáis en prensa, en artículos, digamos, a lo largo de los próximos años, y que ya cuando veáis en prensa el Provencio, digamos, que tengáis un poco de curiosidad de pinchar en el móvil a esa noticia, a ver qué hemos hecho el equipo de investigadores locos, paleolitistas, arqueólogos paleolitistas, geólogos multidisciplinares y otros técnicos multidisciplinares en el Provencio, que siempre van a ser noticias buenas y noticias espectaculares como las que os he explicado aquí. Bien, lo que os decía, no solamente no tenemos solamente el yacimiento del Provencio, que es esto de aquí, este
esta parte de aquí para decir que el centro de la península ibérica estuvo intensamente poblado y de forma continuada. Hasta el inicio del proyecto de investigación en 2012 del Paleolítico inferior y medio en la Alcarria conquense y en la provincia de Cuenca, ¿vale? Había muy pocos datos, simplemente meras noticias, materiales sueltos, decenas de materiales sueltos del Paleolítico. Estos todos son las decenas de yacimientos que tenemos ahora, a lo largo desde 2012, esta parte dentro del proyecto el Paleolítico inferior y medio. Esto es Osa de Montiel. Y aquí tenemos Cantera Salvadores en La Roda, o sea que, y esto es Guadalajara, Cantera Cogolludo, y Caracas, en Drieves, esto es Guadalajara, o sea que es no solamente la provincia de Cuenca, es la provincia de Cuenca, la de Guadalajara y la de Albacete. En Albacete y Guadalajara se conocían más yacimientos, pero es que la provincia de Cuenca era un vacío de puntos, y ahora podemos decir que todo esto son yacimientos paleolíticos del Paleolítico inferior y medio en el centro de la península ibérica. Viendo esta imagen, nadie puede decir ya que esta parte de la península ibérica no estuvo poblada, había pocos yacimientos o estuvo de forma discontinuada poblada. Así que yo creo que bueno, esto es lo que hemos aportado, no solamente en el Provencio, sino que en otros muchos puntos también muy interesantes que espero poder contaros en otras conferencias. Así que muchas gracias por vuestra atención. Como nada más veo en mi PowerPoint, no sé si se ha borrado mucha gente de esas tantísimas decenas de personas que había apuntadas. Espero que os haya gustado y espero que me hagáis alguna pregunta y que ahora empiece el debate y podamos un poco intercambiar impresiones. Muchas gracias.